Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer es continuar con mis vídeos sobre la agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA y en el vídeo de hoy en particular voy a hablar sobre los Phoenix Suns. Los Suns están en una situación complicada pero al mismo tiempo bastante esperanzadora porque es un equipo que tuvo una temporada relativamente decepcionante pero mejor que el año pasado y sobre todo acabaron muy bien con esas 8 victorias consecutivas en la burbuja. Aún así, tienen bastante que mejorar y desgraciadamente no tienen demasiada flexibilidad en la plantilla de cara a hacer esos cambios y a mejorar el equipo. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis sobre la agencia libre de los Phoenix Suns. Y ahora ya sí, voy a empezar. En primer lugar, vamos a hablar un poco de la situación de los Suns actualmente. Es un equipo que tiene 93,7 millones de dólares comprometidos en salario, con lo que como máximo podrían tener unos 15 millones de dólares libres. Luego explicaré un poco por qué esto realmente no es así y en el fondo no tienen flexibilidad salarial. Tienen su propio pick del draft, que es el pick número 10, y no tienen ninguna elección de segunda ronda ni nada, o sea que solo tienen el 10º pick. Y podrían utilizar la excepción mid-level de 9,7 millones de dólares si no utilizaran su margen salarial. En breve os explicaré cómo funciona esto. También tiene la excepción bianual que no creo que vayan a utilizar porque es que apenas tienen huecos en la plantilla. Como veis, la plantilla de los Phoenix Suns este próximo año va a tener un total de 12 jugadores ya comprometidos. Adicionalmente, Aaron Baines, Jevon Carter y Dario Saric son agentes libres y las plantillas NBA tienen un total de 15 huecos. O sea que si quisieran traer a todo el mundo de vuelta, ni siquiera tendrían hueco para su pick número 10 del draft si quisieran draftear. Por suerte los Suns tienen varios contratos no garantizados. Entre esos contratos hay algún jugador al cual posiblemente haya que cortar para hacer huecos en la plantilla. En caso de que quieran utilizar su cap space, lo que tendrían que hacer sería renunciar a los derechos de los jugadores que van a ser agentes libres, o sea, Dario Saric, Aaron Baines y Jevon Carter, para tener realmente esos 15,3 millones de dólares libres. Es la opción que tienen para ofrecer el mayor contrato posible y de hecho si adicionalmente descargaran otro contrato podrían alcanzar a tener bastante más dinero, pero yo no creo que deban hacer algo así. Como veis ahora mismo la plantilla ordenada por salario empieza por Devin Booker, luego está Ricky Rubio, Kelly Oubre Jr., del cual he hablado anteriormente, DeAndre Ayton, Frank Kaminsky, Michael Bridges, Cameron Johnson, Ty Jerome, Jake Diallo, Elio Kobo, no sé qué, Leque y Cameron Payne. Cameron Payne he de decir que tiene un contrato no garantizado y es un jugador que ha estado saltado de un equipo a otro y nunca ha sido demasiado efectivo, pero jugó tan bien en la burbuja y está cobrando un mínimo que yo el año que viene lo probaría y le daría una oportunidad porque eso, los Suns siguen todavía buscando su base suplente. Y de hecho vamos a hablar de qué es lo que necesitan los Suns. Necesitan eso, un base suplente realmente de confianza, porque el que más ha jugado de momento ha sido Jevon Carter, que no es ninguna maravilla, y un poco un base del futuro. ¿Por qué? Porque Ricky Rubio tiene 30 años y el núcleo del equipo, que son básicamente DeAndre Ayton, Michael Bridges, Devin Booker, son jugadores de 20 y pocos, por lo que dentro de un par de años Ricky Rubio se le va a acabar el contrato, va a ser ya bastante mayor y necesitan un base de confianza con el que seguir, porque si no va a volver a encontrarse en la situación en la que estaban hace un año, y es la situación en la que tiene un equipo con talento pero no tiene un base que los dirija. Por eso una de las prioridades de este equipo tiene que ser encontrar un base de futuro. Al mismo tiempo necesita un ala pivot de corte defensivo. DeAndre Ayton no es el mejor defensor de la NBA, ha mejorado bastante de decir y es un pivot que tiene potencial de ser un buen defensor porque es muy atlético, pero a día de hoy no es el mejor defensor de la NBA ni mucho menos, por lo que un ala pivot que lo complemente en ese aspecto sería importante. Dario Saric no es eso y ha estado utilizando a Dario Saric bastante desde el banquillo en la burbuja y funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque en cierto modo pasó un rol de sexto hombre donde puede crear más, porque al final es un jugador que si bien es un ala pivot es bastante creativo, tiene bastante potencial en ese aspecto y es un buen jugador, y de ese modo siguen teniendo un ala pivot de corte defensivo que todavía les falta. Y adicionalmente otra cosa que necesitan es experiencia. Exceptuando a Ricky Rubio no tienen demasiada experiencia y de hecho los Suns han sido el equipo más joven de la NBA. Vamos a hablar un poco de los contratos del equipo, de qué haría yo con los agentes libres que van a tener y esos contratos que podrían cortar, y luego pasaremos a hablar del draft. En primer lugar, para mí la prioridad número uno es librarme del contrato de Frank Kaminsky. A Kaminsky le quedan 5 millones de dólares de salario el año que viene y es no garantizado. Las Suns podrían simplemente cortarle, pagarle una parte pequeña, proporcional y liberar esos 5 millones. Yo lo haría porque es un jugador que no se merece este salario, no rinde a un nivel de 5 millones. Tienen otros pivots suplentes. Jake Diallo tal vez sea inferior a Kaminsky, pero es más joven, cobra menos y tal vez sea un poco mejor. Aaron Baines, al cual os adelanto que voy a proponer renovar, es un pivot suplente ya ideal y con eso ya es una profundidad de 3 pivots. No necesitas a Kaminsky.
Yo solo lo utilizaría en el caso de querer intercambiarlo junto a otro jugador para generar un hueco más, pero desde luego ese hueco que ocupa la plantilla hay que liberarlo. Otra cosa de la que quiero hablar es de Kelly Oubre Jr. No voy a hablar apenas porque, como la mayoría sabréis, hace 2 días subí un vídeo específico sobre él, y es que cuando estaba planeando este vídeo descubrí que Kelly Oubre Jr. me iba a llevar mucho tiempo, así que os pongo arriba el enlace al vídeo en el que propongo todos esos intercambios posibles por Kelly Oubre Jr., pero es eso, es muy probable que lo intercambien. Si no lo intercambian, es un buen jugador, no pasa nada, todo depende un poco de qué contrato estén dispuestos a pagarle el año que viene y que no lo pierdan por nada. Y vamos a hablar de las renovaciones de agentes libres. Con ese hueco libre por Frank Kaminsky, básicamente tienen un hueco por un jugador del draft. Si adicionalmente quieren conseguir otro jugador o un agente libre, tendrían que cambiar a Kelly Oubre Jr. Y generar un hueco, o liberar a otro jugador que podría ser Cameron Payne, aunque no esté muy convencido, Cheick Diallo, hay opciones. Sea como sea, yo propondría a día de hoy que renueven a los 3 agentes libres que van a tener. Aaron Baines en primer lugar. Como veis, Aaron Baines es un center ya de 33 años, un veterano que está contento en Phoenix. Llegó el año pasado allí intercambiando desde los Celtics y realmente tuvo un efecto muy positivo en los Suns. Es capaz de espaciar un poco el campo, no es un triplista de líder ni mucho menos, pero como veis tiró 4 triples por partido y promedió un 35% este año, y estamos hablando de un jugador con buenos fundamentos defensivos, un cuerpo grande. Desde luego no es capaz de defender el pick and roll ni mucho menos, pero es un jugador eso, que al final aporta debajo del aro y que es como base suplente un jugador muy útil. No creo que vaya a requerir un contrato muy grande, tiene ya 33 años. Yo le haría una oferta proponiéndole 2 años de contrato, con lo que le das un poco más de duración y me imagino que lo dejará más tranquilo con su edad. Y sería un contrato como el de Enes Kanter en los Boston Celtics, 2 años, $5 millones. Es algo que podrían hacer con bastante facilidad. De hecho, si cortan a Frank Kaminsky, en cierto modo ya están cubriendo un salario con el otro, y creo que les podría aportar bastante. Haría lo mismo con Dario Saric, yo lo mantendría de vuelta. ¿Por qué? Porque es un jugador de 26 años, pero que apenas ha tenido oportunidad de brillar desde que se fue de los 76ers. En los 76ers era un muy buen jugador, en Minnesota lo utilizaron mal, en los Suns no jugó demasiado bien, pero cuando llegó a la burbuja y salió desde el banquillo fue su mejor momento. Depende un poco si está dispuesto a jugar desde el banquillo o no, pero tal vez un rol de sexto hombre sea adecuado para Dario Saric y no tengan que buscarse un sexto hombre diferente. Desde luego es un sexto hombre raro, lo habitual es que sea un guard, pero ha funcionado bastante bien. Es un jugador que es completo, es capaz de pasar, capaz de rebotear, de anotar, de tirar. No es un buen defensor, ese es el problema, por eso tal vez su rol ideal sea desde el banquillo, porque la defensa de los titulares de los Suns deja que desear, sobre todo por Devin Booker y de Andre Ayton. Pero eso es un jugador que todavía tiene margen de mejora y puede que tenga mercado, pero tampoco tanto, porque no ha jugado tan bien este año. Yo le doy una oferta de 3 años, $27 millones, o sea, 9 millones al año. Creo que sería suficiente, y si no, es un agente libre restringido, o sea que los Suns pueden igualar cualquier oferta que se le haga. Yo le haría esta oferta, y si alguien está dispuesto a pagarle bastante más, estudiaría la posibilidad de igualarlo o no. En caso de perder a Dario Saric, te buscas a otro agente libre, a un ala pivot para sustituirlo, pero creo que en el mercado no hay tantas opciones. Aún así, os propondré algunas opciones en caso de que pierdan a Dario Saric o que generen otro hueco en la plantilla. Y por último, Jevon Carter, tampoco voy a hablar mucho de él, pero ha sido el base suplente principal del equipo. Ha jugado en la burbuja más de 25 minutos por partido, por lo que es un jugador que no va a requerir nada, simplemente la mínima. Yo le ofrecería un par de años de contrato por la mínima, o 2 millones si quieres, por pagarle un poco más. Y yo creo que Jevon Carter volvería, y es un jugador que gusta en el equipo, gusta por carácter, tiene una personalidad muy buena en ese aspecto, es un buen defensor. A nivel ofensivo no es ninguna maravilla, pero a día de hoy es lo mejor que tienen, así que para lo que les va a costar le compensa mantenerlo. Vale, ahora vamos a hablar del draft. En el vídeo sobre Kelly Oubre Jr. planteé un par de posibilidades en las que intercambiarían su pick del draft. Que no sorprenda que lo hagan, porque los Suns ahora mismo no necesitan más jugadores jóvenes que desarrollar, necesitan jugadores de impacto. Pero es verdad que si algún jugador interesante cae hacia la 10ª posición y al final acaban decidiendo utilizar su pick del draft, hay opciones, y esas son las que os voy a plantear. En primer lugar, dudo muchísimo que llegue a la 10ª posición, porque podría acabar siendo incluso el 4º pick o el 5º, pero si Killian Hayes cae hasta esta posición, sí que me parece que vale la pena. ¿Por qué? Porque es un base con proyección de futuro, es ese sustituto de Ricky Rubio, que tal vez este año saldría desde el banquillo y se iría desarrollando poco a poco, pero que a la larga podría funcionar muy bien junto a Devin Booker. Es capaz de tirar, tiene buen tamaño, no es un defensor de élite, pero podría seguir mejorando como defensor, y no es mal defensor. Y es un jugador que tiene buena pinta en ese aspecto. Otro jugador que dudo que caiga hasta esa posición, no creo que pase de la 6ª probablemente, pero este es Devin Vassell, que es un 3&D, que es verdad que no es ideal para jugar de ala pivot, pero Mikal Bridges ha jugado bastante bien de ala pivot también. Se podría desplazar a Mikal Bridges a la posición de ala pivot y poner a Devin Vassell o de 2 o de 3 en ocasiones.
el primer año seguramente saldría desde el banquillo, pero es un jugador que va a tener su proyección de futuro, es un buen 3&D, es capaz de botar un poco el balón y creo que les puede valer la pena si cae hasta aquí, cosa que dudo. Mi siguiente prioridad sería Kira Lewis, un jugador del cual creo que no he hablado nunca todavía, que es un base, para que os hagáis una idea, es un base un poco del corte de De'Aaron Fox, un jugador súper rápido, que es capaz de tirar un poco, pero no es un tirador de élite. Muchas veces en el pick and roll lo defienden precisamente yendo por debajo, dado que no tira demasiado, aunque le dejen espacio, y al mismo tiempo si se le pegan a él los va a comer porque es muy rápido, es bastante hábil penetrando a canasta y tiene algo de potencial como pasador, como creador. Digamos que es un jugador joven que todavía tiene bastante que pulir, pero que por las condiciones físicas y por las cosas que ya está demostrando en este segundo año en la universidad, tiene mucho potencial. Por eso me parece que, al igual que el caso de Killian Hayes, es una apuesta de futuro, es este base que saldría desde el banquillo para desarrollarse detrás de Ricky Rubio. Tiene buen tamaño, tiene versatilidad defensiva, los brazos largos, podría acabar siendo eso, la apuesta de futuro de los Phoenix Suns. Y si está disponible en esta décima posición, que es bastante probable, sería una opción muy interesante. También podrían drafear, si no, a un ala pivot como es Saddiq Bey, que creo que probablemente esté proyectado a ser seleccionado más bien con la posición 13ª o 14ª, pero no hay tantas opciones para la posición de la pivot. Hay otros jugadores como Precious Achiuwa, que es muy versátil a nivel defensivo, pero es puramente un defensor. Yo para los Suns querría un defensor, pero querría a alguien capaz de tirar de 3, porque DeAndre Ayton no tira nada en absoluto. A la larga puede que acabe tirando de 3, pero a día de hoy no lo hace, y si es así, necesitas a alguien que espacie un poco la posición de 4. Saddiq Bey en ese aspecto me gusta mucho. Tiene muy buen tamaño, es un ala pivot de 2,3 metros, tiene 21 años, es muy fuerte, está muy preparado ya físicamente en ese aspecto. No es hiperágil, por lo que jugadores más rápidos en la posición de 4 podrían comérselo, pero tiene buenos fundamentos defensivos y en general creo que va a defender bien en la posición de 4. Y este año ha tirado 5,6 triples por partido y ha anotado un 45%. Todos sabemos que el porcentaje de 3 de la universidad no siempre se traslada a la NBA, pero es verdad que un jugador tirando un 45% esperas que como mínimo sea promedio, y eso es muy interesante. Un jugador promedio con buen físico, capaz de defender y de espaciar el campo en ataque, me parece que podría ser una opción muy interesante para los Phoenix Suns, y es un jugador más maduro que podría ya estar aportando este año. Y ahora vamos a hablar de mis propuestas para agentes libres. Como decía, solo va a haber una plaza. Yo no veo en esta agencia libre a este base para el futuro de los Phoenix Suns, así que no voy a hacer ninguna propuesta de ningún agente libre en la posición de base, ni de alero, ni de center. Básicamente lo único que voy a proponer son ala pivots, pensando un poco o en la salida de Dario Saric, o en que busque un ala pivot titular para tener a Dario Saric desde el banquillo. En primer lugar, me encantaría Jerami Grant. Esta vez ya ni voy a proponerlo de verdad, porque está jugando muy bien en la burbuja y lo máximo que le podrían ofrecer los Suns son $9,7 millones de la excepción de mid-level, después de renovar a Aaron Baines y a Dario Saric hipotéticamente, pero simplemente con renovar a Aaron Baines lo único que podrían ofrecer es eso. Y Jerami Grant va a ganar más de $10 millones. Está jugando muy bien, y ya sea los Nuggets o otro equipo va a ganar más que eso. Mis opciones reales: en primer lugar, la número 1 sería muy similar al caso de los Washington Wizards, Jae Crowder. Creo que es un jugador ideal para este equipo. Es un muy buen veterano, tiene 30 años ya, es verdad, pero tiene muy buen físico, es muy atlético, ha tirado de 3 mejor que nunca en este momento. Y creo que se complementaría bien con DeAndre Ayton. Daría carácter a este equipo y ayudaría un poco a traer esa cultura ganadora. No me sorprendería que Jae Crowder renueve con los Heat, porque están jugando muy bien y parece que realmente su carácter cuadra muy bien con el de Miami. Pero si está disponible una oferta de 2 años, $19,5 millones, o sea, toda la mid-level exception, podría ser interesante. Sin otra opción, más por probar que otra cosa, pero que creo que podría valerles en caso de que tengan un hueco en la plantilla y decidan buscar un veterano, es Mo Harkless también. En este caso, yo a Mo Harkless hablé de él también en el vídeo de los Washington Wizards. No estoy tan convencido por él, porque es verdad que es un defensor muy versátil, puede defender desde 1 a 4 realmente, pero es un jugador bastante pobre a nivel ofensivo. No es un mal slasher, pero apenas su tiro es muy poco consistente. Hay días que mete muchos triples, hay días que no mete nada, pero es un jugador que puede ser interesante. Y contrariamente a la mayoría de equipos que no van a poder ofrecerle mucho, los Suns podrían ofrecerle, por ejemplo, $5 millones, que creo que es más de lo que va a ganar en casi cualquier oferta, por un único año para probarlo y luego ver si quieren renovarlo por más tiempo o no. Pero es, por ejemplo, más de lo que yo ofrecería con los Washington Wizards, que sería excepción bianual. Y por último, la última oferta, este jugador no creo que lo vayan a conseguir, pero es otro jugador, al igual que Jerami Grant, de los Denver Nuggets, y es Paul Millsap. Paul Millsap es un veteranísimo, tiene ya 35 años, lo cual es un problema, evidentemente ya se le ve más lento, pero es un jugador que aún este año está aportando mucho a los Nuggets en playoffs. Como veis, en 24 minutos, 11 puntos, casi 6 rebotes, 2,4 triples intentados por partido y un 44% desde 3. No es un triplista de élite, evidentemente, porque el volumen es muy bajo, pero es capaz de tirar de 3.
Tiene un cuerpo muy grande, es muy fuerte y tiene muchos fundamentos defensivos, ya no solo por su capacidad de defensa uno contra uno, sino por al final su liderazgo en ese aspecto y lo que conoce el juego. Por eso Paul Millsap al final como presencia veterana podría ser muy interesante. El problema que tiene es que tiene 35 años y cada año que pasa pues empeora mucho. Aún así, yo para conseguir a Paul Millsap me imagino que sería necesario que le ofrezcan 2 años de contrato, dado que tal vez algún equipo o los propios Nuggets estén dispuestos a pagarle más de la mid-level. Yo con los Suns le ofrecería eso, la mid-level exception, igual que Jay Crowder, por 2 años, 19,4 millones de dólares. Y posiblemente eso. Es verdad que el año que viene estarás pagándole un Paul Millsap entrando ya en los 37 años, casi 10 millones de dólares, pero será solo un año más y puede que sea un jugador que tenga un impacto muy positivo en este equipo. Y estas han sido todas las opciones de agentes libres. Como veis, justo los Phoenix Suns no tienen demasiado que hacer porque como mucho tiene un hueco y eso, cortando un jugador, pero creo que estos serían jugadores que podrían aportar mucho a este equipo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.